¿Qué pasó, amigos de YouTube? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien y dispongan de buena salud. Ha pasado bastante tiempo desde la última vez del video del cambio del faro de la 150Z, lo cual vamos a seguir ahora con, pues, acomodando todo el colorido que dejé, pues ya como es, o sea, para que no se vea tan feo. Así que bueno, acompáñenme en este video, pero antes de empezar te quiero invitar a que te suscribas al canal, ya que el 90% de personas que ven mis videos pues no están suscritas, además de que actives la campanita de notificaciones para que te avise que ya subí un video, y de que también te pases por mi canal, tengo más cosas que podrán servirte o entretenerte, y de que también te pases por mis redes sociales, las cuales te las dejaré abajo en la descripción de este video. Así que sin más que decir, los dejo con el video. Ha pasado tiempo desde que le compramos el faro a la 150Z, lo cual en esta ocasión vamos a acomodar los cables que hemos dejado regados en el envase donde va el filtro, más bien en el filtro. No sé si puse eso, pero básicamente dejé unos cables paramados ahí. Y también vamos a solucionar un problema de fuga de aceite que está del lado del cárter izquierdo para que el video no esté tan cortito. Así hacemos dos cosas y pues hacemos todo en un video, ¿no? Así que bueno, ya conseguí el interruptor, ya conseguí ¿cómo se llama? El empaque. Y ahorita vamos a ir a ponérselos. Tal vez me tarde un poco porque ahorita estoy bastante ocupado con la escuela. Así que pues andando. Nadie me preguntó, pero ya en cuanto a mi gripe, resfriado, lo estoy grabando como 3 días después. Me siento mucho mejor y como es fin de semana y estoy un poco aburrido y no tengo tarea, pues decidí grabar este video. Así que bueno, ahora sí vamos a ello. Es impresionante lo mucho que cambia cuando le cambias algo a cualquier vehículo, ya sea el faro, la llanta, no sé, como la moto. Miren nada más qué belleza. Ya la moto se ve mucho mejor porque con el otro faro literalmente se veía pues horrible. Algo también que vamos a hacer es acomodar el foco, porque cuando pongo la baja del foco me la pone como si fuera alta, y cuando pongo la alta del foco me la pone como si fuera el modo bajo. Así que tenemos que acomodar el foco. Y lo que les quiero mostrar es que este es el interruptor que vamos a usar. Por ahora las tiendas aquí en mi pueblo, porque estoy en el pueblo, a lo mejor por eso notarán que pues hay mucho ruido de fondo. Por ahora vamos a utilizar ya que pueda ir a la ciudad pues a comprar uno nuevo y uno pues más bonito, pues lo vamos a poner. Hoy nomás esa motona que escucha. Así que por ahora vamos a poner Cabe destacar que vamos a tener que abrir yo. Vamos a tener que acceder al faro. Vamos a tener que destapar por atrás el faro, pues para poder acomodar los cables, acomodar el foco y pues para poder instalar el interruptor. También aprovechando, creo que le voy a dar una lavada a la moto para que todo ese mugrero de ahí pues me deje trabajar a gusto y no se meta ninguna impureza adentro. O ya veré ahorita, porque creo que va a tener algún mandadillo y pues voy a ocupar la moto. Y como también no tengo aceite, pues no sé si lo vaya a alcanzar hacer ahora, pero de que lo voy a hacer en este video, lo voy a hacer. Otra cosa a decirles es que la moto sí va a necesitar una buena manita de gato para que pueda volver a lo que era antes, así que manos a la obra. Como en el video anterior del cambio del faro, vamos a tener que quitar un tornillo que está aquí, uno que está allá abajo, y lo mismo del otro lado, para poder acceder al faro. Igual pero como yo lo tengo quebrado, pues no podemos acceder a él. Me adelanto un poco para decirles que estos son los cables desparramados que dejé adentro. Estos cables hacían de direccional. Como pueden ver, aquí están puenteados a las direccionales. Y pues como el otro faro fallaba mucho y pues con eso fallaba la direccional, las direccionales pues tuve que puentearlos para tener direccionales, porque andar en la ciudad sin direccionales es muy peligroso. Algo interesante de este faro, o a lo mejor de todos, es que este faro controla las luces de aquí, las direccionales, ambas, y pues todo lo que tenga que ver con este mando. Las luces, las direccionales, hasta el claxon no, pero hasta el de, ¿cómo se dice? El de para echar las luces, dijeron aquí en México, y así. Así que vamos a deshacernos de estos cables, vamos a tener que cortarlos y asegurarnos de que no hagan contacto con nada, para que no tengamos ningún problema en el futuro. Iba a darles cuello con la pinza, pero no me acordaba que los tenía amarrados y encintados.
Así que solamente desencinté y pues aflojé y quité. Aquí está todo el mendigo mejurje de cables que le había puesto. Este único cable es el de las luces, el de los faros auxiliares. Lo único que le vamos a poner a este es el interruptor que les había mostrado antes. Ahora sí vamos a quitar esta tapa, bueno, el faro, para que podamos poner el jodido interruptor. Estaba viendo cómo está posicionado el foco y me doy cuenta que está invertido en el mando, porque como pueden ver esa placa está como en la parte de arriba. Se supone que es el modo de luces altas, entonces allí están las luces que supone que deben ir abajo, las bajas, y acá abajo está una placa que está un poco más adelantada, entonces es por eso que está invertido, que la posición de luces bajas es la alta, la posición de luces altas pues es la baja. En pocas palabras, el foco está volteado. Ya empecé a quitar los tornillos y les recomiendo que como esta parte está muy apretada, quiten primero los de abajo, después los de arriba, y como ustedes me imagino que van a tener quiten este al último y con ayuda de alguien les ayude a quitar el faro, o que está al pendiente de que no vaya a botar. Yo puse ahí una toalla para que no se me raye el faro porque está nuevo y la verdad me pesa. Así que voy a acabar de quitar esto y enseguida estoy con ustedes. Ok, aquí ya quitamos el faro. Aquí está aquí está la toalla que protege todo. Les digo que el faro estaba un poco apretado porque esta cosa de aquí se supone que debe proteger esto, pero como el foco tiene ventilador y todo, pues está bastante difícil ponerlo otra vez. Este foco, como les había comentado, está al revés. Y lo chido de este foco es que simplemente nada más le damos vuelta y ya sale. Así que como en esta posición está volteado, de que está invertida las luces, vamos a hallarle la posición correcta. Así que lo quitamos. Voy a ver si lo puedo voltear un poco para acá. Si no, esto está bastante difícil. A ver. Voy a acomodarlo y ahorita estoy con ustedes. Ok, ya lo cambié de posición. Antes estaba volteando para acá. Ahora está un poquito más para la izquierda. Para mi izquierda. Y esperemos que con eso ya se corrija un poco lo de la inversión de las luces. Ahora lo que queda es quitar todo ese cochinero que ven ahí. Al menos esto de aquí no es de original. Bueno, era de el teleblejo que le había puesto antes, pero lo vamos a tener que quitar. Vamos a asegurarnos. Ok. Este de aquí se va. Y nos vamos a quedar nada más con los que están aquí. Porque esto de aquí es lo que le da energía a los faros. Entonces va a ser importante quitarlo para ponerle su interruptor. Así que voy a quitar todo este telebreje y ahorita estoy con ustedes. Tenía un tripié para que se me hiciera más fácil grabar, pero al parecer este chingado desmadre y la movida de todo se me quebró, porque cambié varias cosas de la ciudad para acá y en eso se me quebró el chingado tripié, así que voy a tener que batallarle. Ahí una disculpa, amigos. Ok, para evitarme problemas y que la vaya a regar, mejor aparté el faro aquí en una silla. Ahí está quietecito, todo bonito, y así puedo trabajar a gusto aquí. Vamos a tener que cortar esta parte de aquí, si mal no recuerdo. No, mentiras. Yo creo que va a ser esta, para poder puentear aquí el interruptor y podamos controlar los faros a nuestra propia voluntad. A ver, aquí ya uní estos cables con el interruptor. Aquí lo tengo arriba, ya nada más listo para accionar. Y ahorita voy a conectar estos extremos con esos de ahí. Recomiendo que antes de encintar, antes de probar alguna instalación con este tipo de cables en sus motos, prueben que todo funcione y sobre todo de que nada esté pues mal puesto, si no pueden hacer un cortocircuito. Algo que me pasó fue que cuando estaba, según yo, arreglando lo del antiguo faro, me dio un corto que literalmente me quemó la yema del dedo. Así que no hace falta que estemos pues tocando una así como que luz de, o sea, electricidad o energía de las casas o algo para que nos dé un buen toque.
A veces nada más con un pinche toque de este sistema, una moto tienes. Y nadie me va a dejar mentir, incluso con el pinche toque que da aquella bujía, con la energía y todo eso, te das un ligero susto. Ahora no me quiero ni imaginar cómo será una descarga eléctrica de una moto, de sus componentes a una persona. Así que bueno, vamos a unir estas puntas con esas y vamos a probar qué tal funciona. Ok, ahí está conectado. Obviamente eso lo vamos a encintar, ahorita por lo pronto son pruebas. Ya está la llave abierta, o más bien, pues sí, abierta. Vamos a probar. Ese interruptor está un poco malo. Voy a tener que cambiar el interruptor, pero de urgencia. Ahorita por lo pronto lo voy a tener así, para que pueda andar sin tener esos faros prendidos, porque para el tránsito en general en la ciudad me van a causar bastantes problemas. Así que en este mismo video también le voy a cambiar ese interruptor. Así que por ahora solamente me va a quedar poner bien y encintar esos cables. Y voy a tener que conseguir el empaque de allá. Más bien ahorita lo voy a buscar. Ahorita les comento qué pasó. Ok, una vez con todos los cables acomodados, este es del faro. Este es de unas intermitentes que había puesto en un anterior video, que los voy a dejar por acá arriba para que vayan a verlo. Se me descompuso el interruptor de las intermitentes y pues para no tener volando todo este cable de este lado lo metí adentro otra vez. También vamos a restaurar eso, habrá video junto con otras cosas. Ahorita por lo pronto voy a acomodar el faro aquí y enseguida estoy con ustedes. Ok, ahí quedó ya el faro puesto. Ahora solamente queda ponerle, o bueno, verificar qué es lo que está tirando, que es más bien verificar si la junta está bien o por qué me está fugando aceite. Aunque lo más seguro va a ser que sea la junta. Así que voy a ir por la junta. Estoy con ustedes. Cabe resaltar que para quitar esto vamos a tener que quitar todos esos tornillos. Tengo un video también de cuando le cambié el estator, así que te sugiero que vayas a verlo por si necesitas cambiar el estator o si te interesa más bien aprender a cómo cambiarlo. Así que bueno, ahorita vengo. Amigos, sé que les dije que íbamos a cambiar el empaque también ahora, pero pues por algunos problemas pues no voy a poder hacerlo en este mismo video. Sin embargo, voy a estar haciendo otro en donde vamos a cambiarle el empaque y vamos a cambiar el interruptor. Y pues también vamos a ver qué más le podemos hacer, en lo que consigo algunas cosas para poder avanzar bastante en la restauración. Por ahora aquí va a quedar el video. Espero que el video les haya gustado, los haya entretenido. Ya saben que si fue así pueden dejarme abajo un rico like, una suscribida si no están suscritos y compartir con sus amigos. Este proyecto de restauración tardará yo creo que bastante, aunque ustedes lo verán en unos pocos videos. Para mí será bastante tiempo, así que bueno, en fin, nos vemos en el próximo video amigos. Por ahora me despido, yo soy Cristian y nos vemos. Hasta la próxima.